Y quiero hablarles bajo el título El pecado de la insensatez. Quiero que abra su Biblia y me acompañe. Proverbios capítulo 19. Vamos a leer el versículo 3. Leo con la dirección de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Proverbios 19:3, la versión Reina Valera. Y dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Padre, añada sabiduría. Esta es tu palabra y es la verdad. Ayúdanos a entenderla, a atesorarla y a ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén. Puede estar cómodo, mi amado hermano. La insensatez. Podemos decir que la insensatez es la falta de buen juicio, prudencia, madurez antes de actuar, obstinación, necedad o falta del sentido de la razón. Y pensando en esto, salió una pregunta, y es: ¿por qué el mundo es insensato? Y quiero que vayamos a Proverbio capítulo 1 versículo 7, porque la palabra es la que trae respuesta a todo lo que necesitamos aprender. Amén. Y dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Creo que el versículo habla por sí solo. Nos habla de la sabiduría como un principio, y es el temor a Jehová. Es la única forma. Una persona podrá ser sabia desde su propia opinión o por tener graduaciones en diferentes áreas, pero la sabiduría que necesitamos o que necesita el ser humano solo viene en el momento que usted acepta a Jesús. Y primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 18 y 19 dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Y está bastante claro. Pero para buscar un ejemplo, vamos a Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Mateo capítulo 7. Bendito el nombre del Señor. Y tiene un título. Dice: los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Yo creo que usted está acá porque usted está edificando su casa sobre la roca que es Jesucristo. ¿Cierto que sí? Amén. Pero la Biblia nos muestra la historia de un hombre ungido de Dios, un hombre de Dios, y ese es David. Y quiero que vaya al primer libro de Samuel, y vamos a ir como ahí, voy a ir recortando, aunque todos conocemos la historia del rey David. En el primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo del 2 al 4, dice el 2: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real,
y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Vemos que David, siendo un hombre de Dios, viene a cometer una tremenda insensatez, diría yo. Pero analizando esto, yo veo que David se levanta muy tarde. Él estaba allí en su casa, pero él estaba durmiendo. ¿Cierto que sí? Así nos lo dice ahí el libro de Samuel. Pero algo que le sucede a él por causa de haber cometido tremendo error es que él no estaba haciendo lo que debía hacer. El pueblo estaba en guerra en ese tiempo y sus soldados estaban en guerra, y él salió, vio a esta mujer, la deseó, y no solamente la deseó, sino que la mandó a traer, aún sabiendo que era la mujer de Urías, un soldado que trabajaba para él. Y esto me hace entender que a veces nosotros, siendo hijos de Dios, cristianos, conociendo la palabra, sabiendo que hay ciertas cosas que no debemos hacer, y las hacemos. A David le sucedió de igual forma. Y voy a leer 2 de Samuel 11. Voy a leer el versículo 14 hasta el versículo 17 para ver cuán grande insensatez cometió David. Dice: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retirado de él, para que sea herido y muera. Así que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego, los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. No solamente tomó su mujer, sino que al ver que no pudo persuadirlo para que él estuviese con su mujer, si leemos unos versículos antes, como vio que este hombre no obedeció lo que él dijo, lo que le estaba persuadiendo, entonces lo envió ¿qué? A matar. Y usted podrá pensar en este momento: hermano, yo no he matado a nadie. Y no sé si usted lo habrá hecho o no. Pero no solamente la insensatez, o de pronto más bien no hemos entendido qué es insensatez. Insensatez es cuando oímos la palabra, sea porque un predicador sube a ese lugar o porque en su devocional usted la lee y ve allí cierta palabra que cae a su vida, y se dice usted mismo o me digo yo: aquí estoy fallando. Pero aún en el fallar seguimos cometiendo lo mismo. David conocía, sabía que era bueno y que era malo delante de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Le envió un profeta, que fue Natán, y quiero que lo veamos ahí en el capítulo 12, versículo 7. Dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre que ha dicho que, entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí sobre rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa del Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá,
Y si esto fuera poco, óigase bien, te habría añadido mucho más. El versículo 9 dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? David tuvo en poco la palabra de Jehová. Y muchas veces la tenemos en poco. Y venimos a Dios clamando por una ayuda. Pero como a David sufrió las consecuencias del pecado. Y la insensatez es pecado, mi amado hermano. Cuando leemos la palabra, la entendemos, pero no la practicamos en nosotros, sino solamente la leímos y ya. Eso es pecado. Y la espada, dice la Biblia, que no se apartó de la casa de David. Que el Señor nos ayude para ser hombres y mujeres sensatos ante Él. Dios les bendiga.